Ok, estamos haciendo aquí unas pruebas. Mientras están haciendo las pruebas, les voy a platicar quién va a estar en este panel. El siguiente panel se llama Felicidad, calidad de vida y bienestar subjetivo, nuevas consideraciones para el desarrollo. Básicamente, esta es una discusión conceptual sobre estos temas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es el bienestar? ¿Hay diferencia entre estos términos? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué son de utilidad? ¿Son temas frívolos o no? Es importante tener esta discusión de forma inicial para que podamos ir entrando en este tema. El objetivo de este panel es entender las diferencias existentes entre estos conceptos y su utilidad para medir la calidad del desarrollo. Chicos, ¿listos? Ok. Quienes nos acompañan en este panel es Jan Ott, psicólogo y abogado holandés, profesor investigador de la Universidad de Rotterdam; Robert Wiswas-Diener, psicólogo norteamericano, conferencista y coach; Daniel Hebron, psicólogo norteamericano, profesor investigador de la Universidad de San Luis en Missouri; Gordon Matthews, antropólogo norteamericano, profesor investigador de la Universidad de Hong Kong; y Wenceslao Unanue, ingeniero y psicólogo chileno, director del Instituto de Bienestar en Chile. Bueno. Pues sin más, le voy a ceder el uso de la voz a esta primera conferencia magistral a Jan Ott. Jan Ott estudió Sociología y Derecho en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Se especializó en temas de políticas económicas y sociales, Derecho Constitucional y Administración Pública. Trabajó como consultor para el Ministerio de Relaciones Sociales y Empleo de 1984 al 2004. Participó como representante del gobierno en diferentes conferencias de la Organización Internacional del Trabajo. Desde el 2004 ha fungido como investigador en temas sociales para la Universidad Erasmus en la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente es investigador en esa misma universidad. Pues sin más, cedamos la palabra a Jan Ott en esta primera conferencia magistral. Muchas gracias. Y algunos años atrás, para ser más precisos, muchos años atrás, fui estudiante en esta misma universidad, de ahí me gradué, y luego lo que hice fue estudiar Sociología, Ley Constitucional, Administración Gubernamental y otras carreras afines. Después de estos estudios, me fui a la Secretaría de Asuntos Sociales del país como consultor de políticas. Fue un trabajo muy interesante. Tenía que enfrentarme a los empleados, a los sindicatos, y no podía resistir la tentación de decir que ese tipo de consultoría tripartita o bipartita entre gobiernos, estas conferencias o consejos gubernamentales y también lo que son los equivalentes de sindicatos, fue algo que me llevó a entender cómo es que se pueden llevar estas relaciones interpartidarias. Luego regresé a la universidad y lo que fui es integrarme al grupo de Hofhoffen de la felicidad. Probablemente ustedes ya saben o conocen de él. Y por razones familiares, creo que van a conocer posteriormente al doctor Ruth Benhoven. No pudo asistir en esta ocasión y yo le estoy apoyando. Yo, en conjunto con su persona, trabajamos arduamente. Somos parte de la Facultad de Economía de la Universidad de Erasmus y siempre tenemos pláticas muy interesantes relacionadas con experiencias basadas en lo que podemos lograr, lo que queremos lograr, preferencias personales y efectos externos que nos pueden afectar. Entonces, son aspectos siempre interesantes y todo eso conlleva a una investigación más profunda sobre la felicidad. Sí, también, déjenme ver si funciona el apuntador. Sí, está funcionando y bueno, también llevamos a cabo la base de datos mundial de la felicidad. Es un nombre muy agradable que tiene esta página y llevamos a cabo investigación en este sentido. Lo tratamos de
hacer o diseminar hacia toda la sociedad. Aquí tienen un link, pero también pueden encontrarlo en Google fácilmente, sin problema. Quiero también darle unos minutos a los temas que vamos a cubrir. En primer lugar, tenemos el concepto de la felicidad. Y voy a presentar una definición ante ustedes, la más comúnmente utilizada, debo agregar. Y luego algunas palabras relacionadas con la naturaleza de la felicidad como un fenómeno real. Luego vamos a darle atención a la estabilidad de la felicidad, incluso a nivel individual, la cual es relativamente estable. Y esto es sorpresivo si vemos los antecedentes o lo que está detrás de todos estos aspectos. Luego vamos a hablar de la medida para poder contabilizar la distribución y la gobernanza pública. Y si tenemos tiempo, vamos a darle atención a la importancia de la buena gobernanza enfocada siempre a la felicidad de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de la felicidad como tal, como concepto o satisfacción de vida. Muchas personas lo utilizan como equivalente o como un sinónimo. Esta gráfica nos ayuda a tener una distinción más clara entre 4 tipos de satisfacción. La satisfacción como tal es un ejemplo muy generalizado. Es un concepto que habla del bienestar, pero tenemos que ver cómo se experimenta este bienestar y tenemos 4 partes diferentes. Por ejemplo, puede ser algo que sea pasajero o algo duradero, y la satisfacción, por ejemplo, corto plazo o más duradera o incluso permanente. Es una distinción muy importante, y también podemos distinguir entre la satisfacción de la vida como tal o satisfacción relacionada con algo más limitado, un concepto más limitado, que no sea la vida como un concepto general. Entonces, si combinamos estas distinciones, podemos graficar diferentes tipos también entre lo que es el placer y el dominar la satisfacción. Por ejemplo, el placer es pasajero, se relaciona con algo de menor tamaño, por ejemplo, una buena taza de té o leer un buen libro o tener una conversación muy agradable o algo similar a lo mencionado. Es breve y se relaciona con algo muy específico. Luego tenemos el dominio de la satisfacción o dominar esta satisfacción es más duradero y es más específico, no tan ambiguo. Por ejemplo, aspectos de tu vida como tus ingresos o tu trabajo o tu hogar, tu casa o algo relacionado a lo mencionado. Luego, vamos a la satisfacción relacionada con tu vida, no solamente aparte de ella, que es la primera línea que aquí clasificamos. Podemos ver experiencias clave o experiencias pico que llevaron a puntos clave o a clímax dentro de esta definición. Y finalmente tenemos la satisfacción de vida o felicidad. Y esto es de lo que estamos hablando como eje central el día de hoy. La definición, entonces, se deriva de lo mencionado. Tenemos la apreciación o el entendimiento de nuestra vida propia como un todo, un concepto total. Esto es sencillo, fácil de entender, fácil de asimilar, pero hay un problema con la felicidad, y este es que en realidad se basa en 2 componentes. Se basa en el estado de ánimo, así como en las emociones, y por otro lado también en la evaluación racional. Esto hace que la felicidad sea un cambio constante y muy complejo de analizar. No es tan sencillo, entonces lo podemos analizar un poquito más a detalle en la siguiente diapositiva. Los componentes de la felicidad. Tenemos en la parte superior la felicidad general, que se basa en los conceptos que había yo mencionado. Diferentes nombres también que podemos asignar. Tenemos un diferente efecto de nivel de efecto o de injerencia. Por ejemplo, qué tanto placer nos puede dar algo o qué tan poco placentero puede ser una emoción o una serie de emociones. Y la terminología de Jeremy Bentham es lo que aquí estamos citando. Y también podemos entender la racionalización más cognitiva de los deseos, la realización de estos deseos o tratar de alcanzarlos. Esta explicación, a lo mejor el profesor Ruth Van Hoven nos podría haber dado un ejemplo más complejo.
Y esto es lo que se ve a continuación, más detalles, más explicación, pero el tema sigue siendo el mismo. Tenemos la felicidad con dos componentes base y aquí una interacción en la lámina que nos hace entender un poco más el concepto, más profundo. No queremos meternos en complejidades, pero sí necesitamos resaltar algunos de los elementos. En primer lugar, el modelo se basa en la presunción o suposición de que nuestros estados de ánimo, así como nuestras emociones, o nuestro estado de ánimo y emociones son cruciales y son dinámicos para la felicidad. Desde esta perspectiva, y estas son las flechas en amarillo, y esto va desde la naturaleza humana hacia la gratificación de las necesidades o cumplir con las necesidades y continuamos. Entonces, la gratificación de estas necesidades es lo que conlleva a la felicidad. Sin embargo, podemos observar que nuestro cerebro, nuestro conocimiento, juega un papel importantísimo, dado que si nuestro cerebro, nuestra mente, cumple con los estándares, estos estándares pueden servirnos para evaluar nuestro propio proceso. Bueno, habiendo dicho esto, podemos indicar que lo dicho aquí es ciertamente limitado, porque cuando hablamos de estas necesidades son nuestras propias necesidades. Y no termina aquí. Tenemos que ir más allá. Es el mundo que quisiéramos ver y el mundo que verdaderamente tenemos frente a nuestros ojos. Es como una brecha que hay entre lo que hay y lo que quisiéramos tener. Por ende, es de suma importancia recordar estos aspectos, entender este concepto humano. Por ejemplo, quiero darles la perspectiva cognitiva y esta brecha que decíamos, este espacio que existe entre el mundo que percibimos y el mundo que quisiéramos percibir o que quisiéramos ver. ¿Cómo podemos manejar esta brecha? Siempre lo ponemos como una pregunta crucial, dado que la percepción de esta brecha puede llevarnos a desafíos constructivos o decir, bueno, esto no es lo que yo quería ver, pero podríamos en un momento dado traducirlo en algo que es un desafío, un buen reto que puede poner bajo perspectiva tus capacidades para lograrlo o para sobreponerte a dichos desafíos, pero hay personas que se frustran al no cumplirlo. Entonces la percepción de estas brechas son personales, son situaciones que nos atañen intrínsecamente, pero también pueden ser políticas. Por ejemplo, un grupo de personas que comparten un precepto, que comparten un concepto, y acabamos de ver una demostración incluso durante la ceremonia inaugural. Luego, tendríamos que analizar la estabilidad de la felicidad humana. ¿Cómo funciona esto? Una vez más, tenemos una interacción entre lo cognitivo y lo afectivo. Y si contamos con una serie de observaciones, bueno, sabemos que son importantes. Observamos, nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo, apreciamos la vida. A lo mejor sería mejor analizar esto desde otro enfoque. Analizarlo de vez en cuando y no diariamente. ¿Cómo apreciamos la vida de vez en cuando? O nada más 2 veces por semana y no diariamente. El ser humano lo analiza diariamente. Algunas personas que tienen o que cuentan con alta concientización en cuanto a cómo se sienten, su estado de ánimo, sus emociones, están verdaderamente conscientes. Entonces, estas personas podrían dar un paso atrás y entender cómo evaluarse a sí mismos. El tercer punto aquí descrito indica el hecho de que la gente quiere ser consistente, crear estos modelos y tratar de evitar una zona de desconfort. Este es un fenómeno altamente conocido e identificado, ya que la gente trata de resumir, sintetizar qué es lo que sucede, sus experiencias, y luego tratan de tomar una buena fotografía y darle una imagen óptima. Muchas veces no es lo que verdaderamente sucede, niegan información importante y tienen un sesgo sumamente relevante. Hay una serie de estudios basados en el razonamiento humano y cómo todo esto afecta. Obviamente, esta interacción nos puede llevar a la estabilidad, si es llevada a cabo en forma óptima. Cuando hablamos de la medida de la felicidad, bueno, no me quiero extender mucho en este tema, pero hay una
gran cantidad de maneras de poder lograrlo. ¿Cómo podemos medir? Tenemos 963 variantes de medidas ya aceptadas para una simple pregunta o una serie de preguntas. Hay una cantidad de posibilidades, obviamente, para poder tomar una perspectiva en este sentido. El enfoque siempre va a ser diferente. El enfoque de la felicidad como concepto o de un concepto más individualizado o cómo afecta ciertos elementos dicha felicidad. Cuando hablamos de habilidades o de capacidades, tenemos otra serie de ramificaciones. Tenemos investigación empírica. Si una medida se utiliza muy frecuentemente, puede mostrar resultados, obviamente, si aplican en casos analizados. Y hay una serie de ejemplos, uno que ya había mostrado, que tiene que ver con la felicidad como concepto total. La gente no quiere poner prioridades o no quiere marcar, digamos, las prioridades hacia un sentido o hacia el otro. Entonces lo analiza desde una perspectiva general. También había mencionado esto anteriormente. De hecho, ya lo vimos en la ponencia anterior, en el panel anterior, que es la escala de la escalera por Cantril, que habla de cómo reflexionar antes de dar una respuesta y no basarlo en tus instintos. Si haces esto, vas a tener una mejor correlación en cuanto a cómo estás viviendo tu vida y no dar respuestas impulsivas. Hay otra serie de diferentes formas de entender tu estado de ánimo y tus emociones. Por ejemplo, tenemos la escala o clasificación de Bradburn, y también un análisis de las emociones negativas y positivas. En el segundo método aquí descrito tenemos la reconstrucción diaria. Se le solicita a la gente escribir y describir sus actividades y emociones del día y del día previo. Y finalmente tenemos la muestra de experiencias. Esto es un poco más costoso porque se requiere una serie de observaciones para tener un diagrama frente a ti más completo. Muchas veces lo que sucede es dar una respuesta pronta, abrupta, y no es lo que queremos. Se pregunta una y otra vez la misma pregunta para ver si se obtiene una respuesta diferente. Entonces, el llevar a cabo este tipo de estudio es más costoso y más elaborado. Quisiera compartir con ustedes algunas de las distribuciones que hemos visto de la felicidad en países y vean, por favor, las diferencias sustanciales cuando hablamos de promedios y de inequidad. Vamos a empezar con Dinamarca. Y al medir la felicidad, bueno, no nos lleva a un trabajo tan arduo. Sin embargo, vemos muestras, ejemplos, y ahí es donde se complica todo el esquema. Aquí graficamos la información. Dinamarca es un país muy feliz, aparentemente, con calificaciones muy elevadas. Sin embargo, todas estas distribuciones, si la gente dice que son felices, a lo mejor aún y a pesar de ello tienen problemas serios por el hecho de que se tiene esta apreciación de la vida con diferentes abordajes, diferentes perspectivas. Pueden decir, sí, estoy feliz, están contestando a la encuesta en un momento dado, pero no estamos viendo el entorno o aspectos diferentes que podríamos ver. La felicidad es un indicador importante que analizar, pero no es un ejemplo que funciona como una alternativa a nuestras vidas. Hay que ser críticos. El mensaje final es hay que ser críticos a la hora de dar una respuesta a ese tipo de encuestas. Aquí continuamos, pero con Holanda y Países Bajos. Una forma de analizar cómo la mayoría están felices, muy pocos son infelices. Desafortunadamente, Dinamarca y Holanda y Países Bajos no son representativos para el resto del mundo. Tendríamos que tener una distribución más equitativa, por ejemplo, la de Sudáfrica. En promedio no son tan malos los resultados. Tenemos un país con inequidad y una historia política muy seria que atañe a varias generaciones. Y vamos a hablar de Zimbabue, que habla por sí misma. Estos resultados arrojados hablan por sí mismos. Es un lugar muy agradable donde encontrarse. Esto es en Marruecos, con una distribución casi normal. Sin embargo, no nos lleva a entender que la población sea feliz o altamente feliz. El indicador más elevado está en el punto número 5 o en el punto medio. Y aquí tenemos a México como ejemplo, bastante bueno, por cierto. Pero como ustedes pueden observar,
La gente en los países latinoamericanos siempre han sido más felices de lo que se anticiparía que lo son. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Qué pasa aquí con el 6, el 7 y el 8 en la gráfica? ¿Qué está sucediendo con esas personas? ¿Qué quiere decir que estén en ese punto? Puse algunos signos de pregunta aquí y Matías Sen mencionaba que en algunas fases la gente vive bajo condiciones muy serias, muy drásticas, sin embargo tienen niveles aceptables de felicidad. Obviamente, ellos reportan esto, pero no es una excusa para echar un paso atrás y aceptar estas condiciones bajo las cuales se encuentran, o sea, aceptar sus condiciones reales. Siempre hay que recordar esto. Hay que tenerlo presente en este tipo de estudios. Quisiera a continuación hablar brevemente sobre los antecedentes por las cuales analizamos diferencias entre países. Tenemos la calidad, un factor de calidad basándose en la gobernabilidad. No hay un concepto general para la calidad del gobierno. No por lo menos como uno descrito y aceptado. Y proviene del Banco Mundial, con indicadores. Algunos de ustedes están familiarizados con estos 6 indicadores para entender cuáles son las expectativas de la calidad. Por ejemplo, tenemos la rendición de cuentas, que es el famoso accountability, y tenemos la estabilidad política, así como la efectividad gubernamental, el Estado de Derecho, así como el control de la corrupción, entre otros. Entonces, el Banco Mundial lo que hace es evaluar estos 6 indicadores y nos da las pautas. Sin embargo, no agregan nada más a ello. Esto es lo único que se analiza. Ahora, a la hora de arrojar los resultados, así se quedan y así se representan. Sin embargo, es útil siempre hacer una distinción entre las dimensiones. Por ejemplo, agregar en el número 2 que vemos aquí en pantalla, vemos voz o tener una voz y rendición de cuentas, así como estabilidad política, y se diferencian de esta manera. Se pueden agregar los últimos 4, que tienen que ver con efectividad de gobierno, calidad de las leyes implementadas o de las reglas, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Entonces tenemos calidad democrática y calidad técnica. La calidad democrática es sensible, habla de la distribución del poder en un país, en una nación. Si quieres cambiarlo, bueno, sería capcioso, sería complejo. Lo hemos visto una y otra vez en muchos países. Es más fácil trabajar con los conceptos de abajo. La calidad técnica son menos controversiales. Y la razón detrás de esta distinción es una razón estadística. Tenemos una correlación muy elevada. No voy a meterme a detalle en cada uno de estos, pero los 4 indicadores que veamos en la gráfica anterior son calidad técnica de 0.1 hasta 0.8, que son elevados, son bastante elevados, y entonces sí vemos los efectos aquí de cómo se mide un gobierno y una nación, por ende. Vemos correlaciones menores en otros factores, por ejemplo, los democráticos o calidad democrática. Vamos a ver la correlación entre la felicidad y diferentes aspectos de la gobernancia. Vemos la calidad técnica, que sí es importante, con una correlación muy elevada, y también aplica para los 4 componentes que veíamos también anteriormente. Para la calidad democrática vemos una correlación menor para ambos factores, de igual manera. Y finalmente, lo que hice fue agregar un indicador que tiene que ver con estado fallido, lo que se denomina como un estado fallido, que quiere decir que los resultados van en forma simultánea o tienen una correlación lógica. Muy bien, quiero mencionar brevemente datos relacionados con el mecanismo. ¿Por qué es tan importante entender la buena gobernanza y la relación con la felicidad? Primero, quiero resaltar que el contexto directo hay que analizarlo desde la perspectiva de los ciudadanos y las autoridades de gobierno, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la policía local, la policía federal. Y la gente habla de esto, habla de sus experiencias, habla de los aspectos positivos, ve cómo observan a las entidades gubernamentales. Y podría ser trivial. La gente quiere ser tratada con cuidado, con respeto. Esto podría sonar trivial, pero es de suma importancia cuando analizamos la felicidad. Ahora, de trasfondo,
vemos principios básicos de esta buena gobernabilidad o gobernancia. Esto aplica bajo diferentes preceptos de gobierno, de países, de culturas. Tengo 2 minutos más para hablar. Bueno, en Holanda y en Países Bajos tenemos aquí, por ejemplo, que no existe competencia sin leyes base que seguir, y las decisiones deben de tener una preparación cuidadosa, que no puede haber abuso del gobierno, y las decisiones deben de ser motivadas y deben de ser entendibles por todos y comprendidas por la sociedad. La gente puede tener obviamente objeciones o también puede apelar en un momento dado a un nivel más elevado, a una corte por separada en caso de que estuvieran en contra de algo. Y la última también es importante, que es a veces compleja de llevar a cabo en países más pobres, por ejemplo, situaciones equitativas, y que todos deben de ser tratados en forma equitativa y que no haya ningún tipo de preferencias o que se dé más a favor de unos y menos en contra de otros. Vemos también la importancia que puede tener esta gobernanza, que tiene una relación directa con la felicidad y, en un sentido general, a la hora de agregar seguridad, estabilidad y predictibilidad. La gente puede hacer sus propios planes de vida, puede invertir incluso en su futuro. Se había mencionado esto anteriormente. Y esto puede ser financieramente, pero también emotivamente. Desde el plano emocional, pueden invertir en su futuro. No estamos hablando nada más de economía, sino agregar estos factores de seguridad. De lo contrario, tendrían un efecto muy negativo, muy adverso en sus propias vidas, si no se pudiera lograr esto. Estas son condiciones generales, la seguridad, la estabilidad, y tenemos algunas situaciones más específicas que son, por ejemplo, el crecimiento económico, la infraestructura, la salud y también equidad de género. Esto es muy importante, no solamente equidad de género para el género femenino, sino también para el masculino, que aplique en ambos sentidos. Y muchas gracias por su atención esta tarde. Muchas gracias al profesor Out. El profesor Out es muy alto, yo creo que eso lo hace muy feliz y a mí infeliz. Bueno, pues a continuación sigue el destacado investigador de psicología positiva, Robert Viswas-Diener. Él es un investigador y profesional de esta ciencia, es parte del consejo editorial del Journal of Happiness Studies y Journal of Positive Psychology. Robert es el autor de Courage Quieting, Practical Positive Psychology Coaching y Happiness, Unlocking the Mysteries of Psychological Health, en coautoría con su padre Ed Diener. Sin más, le damos la palabra. Bueno, un anuncio es: en Twitter pueden generar algún tipo de preguntas, y las preguntas, si hay espacio, buscaremos hacérselas a los ponentes, entonces tienen ese espacio de participación. Ahora sí, Viswas, bienvenido. Muchas gracias a John Ott por su participación, interesante trabajo. Thank you. Antes que nada, before anything else, I would like to tell you that I would like to speak Spanish. However, I feel unfortunate. I cannot do that. Unfortunately, I cannot speak Spanish because when I took my Spanish class during high school, the first year, second year, I got an F. So I flunked, basically. So I cannot speak Spanish. I'll keep my presentation in English. Me disculpo por no haber sido un mejor estudiante. Quisiera empezar con una actividad, si es posible, preguntándoles la siguiente cuestión. ¿Qué tan felices están ustedes en este momento? ¿Qué tan felices son en este momento? Y quiero que reflexionen, por favor, en la respuesta que me van a dar. ¿Qué tan felices se sienten en este momento? Probablemente ustedes me pueden dar ciertas determinaciones en cuanto a su estado actual de felicidad o algunos preceptos en este sentido. Y quiero hacerles una pregunta alternativa. ¿Qué tan felices están en un sentido general? En general, en su vida, ¿qué tan felices son? Y quiero que también reflexionen en esta pregunta que les formulo.
Bueno, si ustedes son como la mayoría de la gente, la respuesta entre ambas preguntas es ligeramente diferente. En forma muy remarcada, van a poder darme una determinación o una respuesta determinada en cuanto a ambas situaciones que les he preguntado. Pero cuando les digo algo relacionado con su felicidad momentánea, o en este momento, hay una tendencia a poner atención a ciertos satisfactores. Una tendencia a poner atención a estas claves y señales fisiológicas, qué tan seguro estás, qué tan cómodo te sientes en tu silla, cuánta hambre puedas tener, o si dormiste bien anoche, si estás aburrido, si estás interesado en el tema, o estas emociones fisiológicas y tus emociones y sensaciones en este momento. Pero en el segundo factor, o en una segunda instancia, yo les preguntaba sobre su felicidad en su vida. Entonces ustedes analizan otra serie de factores. Su vida entonces tendría que ser analizada desde sus ingresos, el trabajo que llevan a cabo, su familia, o su aprendizaje, su salud. Creo que esto es muy interesante. Esto nos dice en primer lugar que la gente puede dar una serie de informaciones diversas cuando analizan su felicidad, y la gente puede ser predecibles cuando dicen o indican cómo se siente. Esto es excelente para los que hacen políticas sociales, pero también nos indica que es importante cuando hacemos una pregunta, de qué manera formulamos una pregunta. Vamos a hablar de esto brevemente, pero también hay que hacer las preguntas correctas. Utilizamos la palabra bienestar subjetivo, y quiero hablar de esta teoría. De acuerdo a estas investigaciones, y todas las personas que han llevado investigación del bienestar subjetivo, tiene que ver con dos partes. En primer lugar, lo momentáneo, que es un placer o emociones negativas y positivas en un momento dado, y también las necesidades fisiológicas cubiertas en un momento dado. La otra parte tiene que ver con una construcción mental. Viene siendo el sentido globalizado de la satisfacción, o sentido global en cuanto a tu satisfacción general. Ambos aspectos deben ser analizados. Algunos críticos prefieren suponer que hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase cuando hablamos de la felicidad. Ahora, los escépticos descartan completamente las emociones, que dicen que son temporales y, por definición, superficiales. A mí me gustaría irme al otro lado y discutir esto desde otro enfoque. Las emociones son los momentos que llenan nuestra vida. De hecho, la vida es la acumulación de todos los momentos que vivimos día a día, hora tras hora. Y la acumulación de dichas emociones es lo que nos ponen con una discusión frente a la mesa, es lo que verdaderamente nos dan una posición. Tenemos preferencias, tenemos, por ejemplo, construcciones que tienen mayores tendencias, o estas preguntas nos hablan de satisfacción de la vida. Quiero, sin embargo, hablar de otro tipo de preguntas, de emociones de un momento a otro. Pero primero permítanme hablarle de qué es lo que sabemos acerca de medir, de las mediciones. Y déjenme comenzar por estas medidas globales de satisfacción de vida. Nosotros sabemos que hay mediciones bastante buenas en sí. Y sabemos que como utilizan información, se basan en cierto tipo de información, como tu ingreso, tu salud, el estado de tu familia, el estatus, la calidad de relaciones que tienes con ellos, cosas que son relativamente estables en la vida, para esperar que entonces los juicios en relación a la vida se hagan en relación a la estabilidad. Y es lo que preguntamos, lo que hacemos es preguntarle a la gente en relación a su satisfacción por la vida, y nos dan un puntaje numérico en particular que nos dice que están bien, que tienen buena estabilidad, fuerte estabilidad del año 1 al 2, el coeficiente de estabilidad es de 0.56, y en cuanto a satisfacción de vida en cualquier año que analicemos. Ahora, a lo largo de los años, la estabilidad desciende, claro, porque cambian las condiciones de vida. Si consideramos un lapso de vida mayor 15 años, por ejemplo, la relación entre estos puntajes, entre estas calificaciones, desciende un poco más, pero también sabemos que podemos considerar
muestras del mundo real como evidencia de la validez que nos dan estas mediciones. Si observamos a personas que tienen empleo, que ganan bien y que tienen matrimonios felices y estables, ellos dan mayores puntajes de satisfacción de vida. Pero si hablamos con prisioneros y si les preguntamos acerca de su nivel de satisfacción, o como yo lo hice, he ido a hablar con gente que no tiene casa, con estas personas que son indigentes, ellos reportan niveles muy bajos de satisfacción de vida, y esto nos indica que sí tiene validez lo que estamos viviendo, que sí se basa en algo tangible. Y hay personas a las que les preocupan estas mediciones de una sola vez en la vida, porque piensan que el estado de ánimo actual puede influir en nuestras calificaciones, en la forma en cómo definimos esto que nos preguntan. Pero bueno, en realidad esto juega un papel mínimo. Aquellos de ustedes que les interese la parte estadística de esto, encontramos que el 75% de la variación en los puntajes de satisfacción de vida es lo que nos va a dar la inhabilidad que la gente tenga de responder. Encontramos que el 75% va a ser resultado de información amplia y accesible, y solo un 15% de la respuesta se va a ver influida por estados de ánimo momentáneos que pueden darnos un rango del 10% de error. Entonces estamos considerando 75 en oposición a un 25%, y también encontramos que estas mediciones globales convergen muy bien con los reportes que no son de personas individualmente, porque hay escepticismo en cuanto hay personas que se ven obligadas a contestar de una forma que no sea honesta, o que quizás no le pongan atención a su propio estado de ánimo, o quizás algo las esté preocupando y que quizás les interese cambiar sus respuestas en forma tal que entonces puedan obtener más beneficios del gobierno, que busquen la lástima de otras personas. Pero cuando yo te pregunto a ti, ¿cómo estás en cuanto a nivel de satisfacción? Y después le pregunto a tus amigos y a los demás miembros de tu familia, ¿cómo estás satisfecho tú? Podemos encontrar convergencia en estas mediciones. Tu familia, tus amigos van a estar de acuerdo en un rango de diferencia de 0.4 a 0.5. Entonces, sí encontramos que hay convergencia en estas respuestas. Pero cuando le ponemos atención a las emociones como forma de medir la felicidad, encontramos algo un poquito diferente. Por lo general, vamos a buscar las emociones y las vamos a considerar desde dos dimensiones diferentes. Contemplamos la emoción en cuanto a su intensidad y en cuanto a su frecuencia. Y yo estoy aquí principalmente hoy para hablar de que la frecuencia es una forma de medir mejor la felicidad emocional que la intensidad. Primero que nada, la intensidad cambia dependiendo de la cultura. Si consideramos a las emociones como esta excitación física, podemos tener la fisiología muy entusiasmada, podemos sentir toda esta emoción, esta excitación, y sin embargo, también hay emociones que tienen que no provocan cambios físicos. Por ejemplo, la paz, la armonía, esta sensación de estar conectados, el estar conforme, tener tranquilidad. Ninguna de estas son la felicidad real, pero encontramos en la gente, en forma que viene de culturas que son muy, muy confusas y las que son muy pacíficas. Encontramos que la emoción para ellos va a ser esta emoción pacífica que no los entusiasma mucho a nivel físico. Se sienten bien y no se sienten intensos, pero si vamos a Norteamérica, en contraste, encontramos que el ideal es más bien estar participando con emociones muy intensas. La emoción ideal es la exuberante. Entonces, de nuevo, no se refiere que hay una forma de tener mejores emociones en Corea que en China. No, solo que encontramos estas diferencias culturales en cuanto a lo que la gente aspira desde el punto de vista emocional, y un mejor indicador puede ser la frecuencia. Y cuando salimos y medimos la frecuencia de la felicidad emocional de la gente a la felicidad como un estado de ánimo, encontramos que la mayoría de la gente se siente feliz. Y bueno, en los 70s, cuando teníamos todos estos investigadores que tenían sus laboratorios de investigación, de todas formas encontramos que el 80% de la gente pasa la mayor parte de su vida ligeramente o moderadamente feliz. Entonces, se encuestó a 110 individuos en los Estados Unidos y encontraron que solo el 8% de los entrevistados dijeron que estaban felices menos de la mitad de las veces.
veces. El 92% dijo que más de la mitad de las veces, y el 70% de la gente dijo que la mayor parte de las veces se sienten felices. Y si le preguntamos a la gente la intensidad con la que sienten felicidad, solo fue un 3.2 de esta escala de 6 puntos la que mencionó eso. Cuando sienten felicidad, lo que les gusta es sentir una felicidad moderada, que es la que la gente siente la mayor parte del tiempo. Y como forma de evidencia podemos tomar el día de hoy aquí, con esta intensidad de felicidad que puedan sentir hoy. Los eventos más emocionantes e intensos que tengamos hoy, lo que tuvimos hoy fue estos manifestantes que llegaron. Y en este caso estamos hablando de que quizás pudieron provocar algo a nivel físico, pero de ahí pasamos a lo que tuvo que ver con aburrimiento, o quizás sentirnos cómodos, o sentir hambre, o sentir cansancio, o sentirnos interesados, o sentirnos un poco divertidos, pero no hubo demasiado excitación o demasiado entusiasmo en relación a nada de lo que ha ocurrido esta mañana, a excepción de ese momento. Pero creo que la mayor parte de la gente que se siente feliz la mayor parte del tiempo también tiene que ver con lo que el gobierno pregunta a la hora de hacer estas preguntas a la gente, cuando ellos quieren sentirse moderadamente feliz. Entonces aquí es importante hacer la pregunta, porque la gente que es infeliz, creo que ellos necesitan ayuda. Los que expresan ser infelices, aquí parte de la política tiene que ver con eliminar las barreras. El gobierno no puede hacer que la gente se sienta feliz, pero sí puede propiciar las condiciones por las cuales la gente puede hacerse a sí misma feliz. Y eliminando los obstáculos a estas personas para que se sientan más felices, creo que esa sería una buena forma de aprovechar una política gubernamental. También pienso que es importante considerar la felicidad sin estado de ánimo, sin emoción. Bueno, la emoción es un predictor de salud, la forma en la que los juicios globales en cuanto a satisfacción no pueden hacerlo. En un estudio que se hizo en la Universidad de Carnegie Mellon, los investigadores ahí le preguntaron a las personas, ¿qué tan alegre eres? ¿Qué tan alegre eres? Y la gente dio una calificación numérica de su propia alegría, y bueno, resulta que sufrían de este virus que produce la gripe común, el resfriado común. Y entonces surgió la pregunta en este hotel que si ellos tenían la nariz obstruida, o por si sentían una cierta especie de congestión nasal provocada por el clima, o porque si había la sospecha de que iban a poder caer enfermos y entonces estar encerrados en cuarentena. Y entonces aquí trataron de pensar en quién podría enfermarse, y pensaron que el 20% de las personas realmente felices obtuvieron la enfermedad, se contagiaron, pero un 30% de la gente moderadamente feliz no la contrajo. Entonces aquí vemos que tenemos causas que se relacionan con mejorar el sistema inmunológico, y esto no tiene que ver con el efecto negativo. Sabemos que la ira crónica, la depresión crónica pueden socavar nuestra salud, nos pueden hacer tener mayor predisponibilidad a sufrir una enfermedad cardíaca, pero más allá que eso también vemos que hay una relación directa entre los afectos positivos y la salud. Y creo que esto debería ser una razón, con esto bastaría para que a nivel público se haga una investigación al respecto. Yo muchas veces yo soy consultor, y una de las compañías a las que consulto se llama Ruby Receptionist, que se han denominado 2 veces como el mejor lugar para trabajar en los Estados Unidos por la revista Fortune. Se trata de una compañía de recepción virtual. Hay mujeres que responden el teléfono según fingen ser la compañía que tú eres, contestan el teléfono para tu compañía o por tu compañía, y ellos dicen que trabajan en un lugar muy feliz, y vemos lo que significa cultura feliz al nivel organizacional. En esta compañía vemos sonrisas por todas partes. En esta compañía que responde llamadas telefónicas, pero hablé con uno de los gerentes hace poco, una gerente mujer, y me dijo, tenemos un
intranet en donde nuestros empleados se comunican entre ellos mismos, y este intranet tiene una especie de emoji o caritas que reflejan emociones, y nosotros hemos tenido nuestros ingenieros de computación llegaron y borraron todos los emoticons que son de emociones negativas. Los hicimos que sacaran todas esas caras de enojo, de mal humor, y yo le dije, bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué sacaron esas caritas de emociones negativas? Porque nosotros pensábamos que promoverían la felicidad. Si toda la gente puede expresar la felicidad, pues se va a sentir más feliz, y encontraron exactamente lo opuesto. De hecho, encontraron que sin tener salidas reales para expresar su disatisfacción, su enojo, su frustración, su desilusión o su desengaño, que esta gente se cansaba emocionalmente por tener que fingir todo el tiempo que eran felices, aún sintiéndose felices el 80% del tiempo. Entonces, esta gerente en forma muy inteligente volvió a traer de vuelta estas caritas de enojo y de frustración y de tristeza a su sistema de intranet. Y bueno, esto puede ayudarle al gobierno de Jalisco o a cualquiera de ustedes que trabaje con organizaciones y con hacer políticas, porque si pensamos en una emoción como un sistema de rastreo de calidad de vida que nos puede hablar de si, por ejemplo, si nos dan un me gusta o no me gusta, para nuestras vidas, no queremos que el gobierno realmente se meta con nuestro sistema de sentirnos bien. Creo que cuando escuchamos que se presiona para que se logren las políticas de felicidad, no queremos que la gente no pueda ser capaz de experimentar tristeza. No queremos que la gente ande sonriendo por todas partes, ¿no? Un tipo de happyología o estar felices todo el tiempo como pasa en Estados Unidos. No, si pensamos que las emociones son un termómetro y que estas pueden medir nuestras vidas, no queremos nada más medir la felicidad de las personas. Eso es como partir el termómetro en dos y decir que solo nos importan unos cuantos grados del termómetro. No, queremos que la gente pueda experimentar la gama más amplia de felicidad con sensaciones temporales de insatisfacción y de tristeza. Así queremos tener que se tome un termómetro que tome toda la temperatura de emociones para que entonces pueda guiarnos esto en nuestras políticas y podamos hacer que la gente tenga una felicidad moderada la mayor parte del tiempo. La mayor parte de la gente puede lograr eso. Muchas gracias, Robert. Muy interesante tu exposición. Seguimos con Daniel Abraham. Él es profesor asociado de filosofía de la Universidad de San Luis. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Rutgers. Su investigación está centrada en la ética y la filosofía de la psicología, con especial énfasis en el bienestar y su psicología. Es autor de un libro bastante interesante que se llama La búsqueda de la infelicidad, la ilusiva psicología del bienestar subjetivo, y también de otro libro que se llama Felicidad, una muy corta introducción. Démosle la bienvenida a Daniel Abraham, por favor. Y ahí se me acaba mi español y me disculpo. Pero bueno, es un honor para mí estar aquí, realmente agradezco. Así es que bueno, voy a tratar de hablarles de todo lo que los filósofos tienen que ver o pueden decir en relación a las políticas de bienestar en 20 minutos. Vamos a ver cómo me va. Empecemos con el gran panorama. ¿Cómo se ve una sociedad buena? ¿Qué queremos para una sociedad buena? Si vemos las fallas políticas, a los políticos de lo que les gusta hablar es de la justicia, de todo lo que tiene que ver con la virtud social en la justicia. La justicia es importante, es esencial, así es que supongamos que tienes una sociedad justa y bueno, tenemos todo lo que necesitamos bien colocado. ¿Es eso suficiente? Yo diría que no, yo sugeriría que no. En una sociedad justa, cada quien tiene su papel que desempeñar, pero bueno, y de hecho Ebenezer Scrooge, él ya sabemos, era muy
justo, pagaba todas sus cuentas, no timaba a nadie, se consideraba un ser humano respetable, pero era una persona terrible, y eso es lo mejor que podemos decir a veces, es que si nuestro abuelo era justo era porque no molestaba a nadie y no timaba a nadie. Bueno, no, hay mucho más en eso que en una sociedad buena que ser justa. Una sociedad justa puede ser de todas formas un lugar malo donde vivir. Así que, más allá de eso, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Bueno, aquí tenemos dos candidatos que han sido muy influyentes. Sabemos, por una parte, tenemos el modelo estándar de las políticas, cuyo enfoque ha sido los recursos, el ingreso per cápita, la riqueza, y ese ha sido el estándar desde el punto de vista económico. Y, por supuesto, es importante, pero no estaríamos hoy si pensamos que eso es todo lo que se necesita contemplar. Y otro enfoque ha sido ahora muy influyente, y en parte viene como respuesta a las deficiencias que tenemos desde el punto de vista de los recursos, es el enfoque de las capacidades. El enfoque de las capacidades es lo que vemos ya con otros autores como Northam, y lo pensamos como una especie de libertad. Darle a la gente la oportunidad de seleccionar cuál es la mejor vida para ellos. Y hay muchas cuestiones que favorecen esta perspectiva, que también trae muchos temas a la mesa. Ambas perspectivas son importantes, sin embargo, y en sí mismas, sin embargo, no llegamos. Con ambas todavía no llegamos a donde tenemos que llegar. Podemos tener grandes riquezas, grandes oportunidades. El mundo puede ser maravilloso y aún así te sientes miserable, y puede ser una madeja de confusión. Hay un número de razones por las que puede suceder esto. Voy a mencionarles dos. Por una parte, la gente comete errores muy predecibles. Aún la gente más inteligente, con las mejores capacidades, puede echarlo a perder todo. En segundo lugar, muchas de las cosas que son más importantes para el bienestar son cosas que no optamos nosotros como individuos, o no tenemos control nosotros sobre ellas como individuos, y a veces no podemos pensar si son buenas o malas. Si vivimos en una sociedad sana y contamos con áreas verdes y parques, y no estamos sujetos a ninguna cuestión tóxica, ni estamos compitiendo por entrar porque nuestro hijo entre a Harvard a fuerzas, porque queremos que logre su ingreso a Harvard. Parece que mis pantallas... Ay, perdón, disculpen. Bueno, entonces, básicamente, si contemplamos nuestros recursos y nuestras libertades, nos sigue faltando una pieza muy importante en el rompecabezas, los resultados, cómo va realmente la vida de las personas. Y las políticas tienen que poner atención a esto. Y hay muchos temas que son controvertidos. Si sabemos que las políticas van a hacer que las vidas de las personas se empeoren, bueno, hay que hacernos responsables de eso. Sería irresponsable no considerar esto también. Otra forma de establecer esto es que necesitamos políticas para el bienestar. Y con política del bienestar me refiero a aquella que promueva el bienestar directamente, o que reduzca el malestar. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos bienestar? El bienestar es un concepto de valor que tiene que ver con un conjunto de valores que pueden ser la virtuosidad, la moralidad, pero ¿qué es? ¿Cómo nos beneficia? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida realmente vaya bien? Otras cuestiones del bienestar incluyen la riqueza, la utilidad, el florecimiento, la armonía. A veces utilizamos la palabra felicidad para hablar del bienestar, para traducir a los antiguos filósofos como Aristóteles, y está muy bien. La mayoría de los investigadores hoy, la gente que hemos escuchado hoy, utiliza la felicidad para hablar de este estado mental, y volveremos a este tema en poco tiempo. Ahora, ¿a qué me refiero yo con bienestar? ¿Qué es lo que verdaderamente es bueno para la gente? A final de cuentas, en la literatura filosófica hay 3 puntos de vista. Tenemos el hedonismo por una parte, y no significa que vayas y te la pases de fiesta toda la noche. Bueno, a menos que a ti sí te sirva, pero a lo que se refiere es a lo que importa a final de cuentas para darte calidad de vida, es el placer o
no placer que puedes disfrutar en tu vida. Otra teoría más popular en los filósofos y que tiene que ver también más con la economía son las teorías del deseo. Y bueno, se refiere a conseguir lo que quieres. Si quieres cosas más allá de ser feliz, encontrar esos objetos también cuenta. Y finalmente tenemos estas teorías objetivistas que básicamente dicen que lo que es bueno para ti no tiene que ver más que con tu actitud. Entonces esta teoría te dice, bueno, lo que a la larga lo que a final de cuentas te va a llevar a la felicidad es tener el conocimiento de esto. Pero hay otra visión más común entre psicólogos y humanólogos, es esta idea del bienestar como llevar a la plenitud. Y Aristóteles, el paradigma de esto, para Aristóteles el bienestar o el florecimiento tiene que ver más con darte cuenta de tu potencial, aceptar y ejercer tus capacidades humanas que te lleven a una vida plena, a alcanzar tu potencial máximo. Entonces, ahora observemos un ejemplo para ver realmente cómo estas cosas pueden marcar la diferencia en la práctica. Imagínense a dos sociedades que parecen tener diferentes valores de vida. Y por una parte tenemos a estas personas que les encanta disfrutar, les interesa más el placer de la vida, y por otra parte tenemos, por ejemplo, una cultura como la de Nueva York, que les interesa mucho trabajar arduamente y conseguir cosas. Ahora, supongamos que somos como lo han sugerido aquí los investigadores, la gente es más feliz en Nueva Orleans que en Nueva York, porque tienen objetivos de vida más claros. ¿Podríamos decir eso, que a la gente de Nueva Orleans le va más? Y bueno, desde el punto de vista hedonista, sí, definitivamente les va mucho mejor. Pero si la teoría del deseo es la que priva, bueno, pues no, se refiere a que la gente tiene que obtener lo que desea, y entonces los neoyorquinos les irá mucho mejor que a los de Nueva Orleans. Y si somos objetivistas, bueno, va a depender de qué tan importante es el logro en relación al disfrute y qué otro tipo de disfrute se puede tener en la ciudad de Nueva York. Puede ser que a los de Nueva York les vaya mejor que a los de Nueva Orleans, según la teoría objetivista. Entonces, las teorías y de su punto de vista sí marcan la diferencia. Y ahora, nuestros filósofos nos llevan a un problema que tiene que ver con para lo que los expertos todavía no tienen un consenso en cuanto a cuál es la verdadera perspectiva para considerar la felicidad. Y la literatura nos dice que no hay consenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se supone que tengan que hacer los hacedores de política? Y una de las sugerencias puede ser que los hacedores de política pueden dejar de lado el aspecto filosófico, porque en lugar de presuponer una teoría controvertida del bienestar, hagamos que los ciudadanos mismos sean los jueces de lo que a final de cuentas les importa, que ellos establezcan sus propios valores y establezcan qué es para ellos el bienestar. Y entonces, ahí, para ver cuál teoría del bienestar es la correcta, no es eso, sino más bien promover el bienestar y supervisarlo. Esas son las teorías que ahora se denominan subjetivismo pragmático. Y bueno, para Nueva Orleans se promueve este disfrute, y en Nueva York se enfocan más en el logro. Y bueno, bajo este marco tenemos que hablar de que los hacedores de políticas no tienen que ser paternalistas, ni que tienen que preocuparse tanto de las cuestiones filosóficas. Esos son más bien otro tipo de discusión para la vida. Pero también a nivel político o de hacer políticas, tenemos que poner atención a lo que los ciudadanos verdaderamente valoran. Y no nada más tiene que ver con su comportamiento como consumidores, su comportamiento de compras. Hay gente que pueden ser consumistas a morir, y sin embargo, todavía al final de sus vidas se preguntan qué hicieron mal. O al final de cuentas lo que queremos saber es lo que a la gente le importa. Y una forma de hacerlo es escuchándolos. ¿Cuáles son sus verdaderos valores? ¿Qué quieren para su vida? La gente campesina quiere irse a vivir a la ciudad, trabajar en fábricas, o algunos de ellos en verdad quieren políticas que hagan su vida más fácil quedándose donde están ahora, en el campo. Y en segundo lugar, lo más importante es promover y respetar esos valores que ya tienen la gente en estas políticas. Y el truco aquí es que hay que tener por hecho que la gente tiene diferentes valores, que estos varían, y que los hacedores de políticas tienen que enfocarse en aquellos valores que sí comparten. Nadie objeta una política de salud. Nadie quiere que haya malaria. Nadie va a querer contraer la malaria en forma objetiva. Y aunque los valores sean los que sean,
Y esta es la razón por la cual el bienestar subjetivo es de verdad un muy buen objetivo para hacer políticas. Esto es algo que podemos considerar desde la métrica del bienestar subjetivo. Es que a todo mundo le importa el bienestar, le importa la felicidad. Yo he escuchado a neoyorquinos que dicen que no les importa la felicidad, pero si realmente no les importara, no estarían asistiendo al psicólogo, ¿verdad? No estarían en tratamiento psicológico. Entonces yo creo que la regla de oro parece plausible aquí, que la gente se siente infeliz porque no les va según lo que ellos piensan que les debería de ir. Si la gente está feliz es porque sí le va como piensa que deberían ir, con sus excepciones, pero bueno, esta regla nos puede funcionar. Pero si encontramos que Corea del Sur es infeliz y parece serlo, eso de verdad es... Bueno, los valores que ellos tienen varían de los que tienen los americanos, pero nadie quiere ser miserable realmente. Este bienestar subjetivo nos puede servir mucho y nos puede dar imágenes de lo que la gente hace. No es, sin embargo, la única métrica que importe. Otros presentadores aquí, bueno, yo realmente sí digo que deben preocuparnos las diferentes formas de medición que se han mencionado aquí, pero el bienestar subjetivo, según mi punto de vista, es muy buen candidato que nos puede, que le debemos poner mayor atención, que por lo menos nos va a dar va a ser un indicador bastante bueno. Pero también podemos hablar de otros términos más amplios que nos pueden ayudar a abarcar más cosas que se relacionan entre sí. Yo aquí voy a desglosar esto en 3 componentes, un poco diferente de cómo lo han hecho mis colegas anteriormente, pero creo que es una forma útil. Cada métrica para medir el bienestar subjetivo se relaciona con una teoría de la felicidad. Y a propósito, entre los filósofos que han trabajado con la felicidad, yo soy uno de ellos, no hay consenso, ya sabemos, no hay consenso en cuanto a cómo definir la felicidad. Hay múltiples definiciones que vemos actualmente en la literatura. Este primer punto que menciono es la evaluación de vida o satisfacción de vida también. Y no se trata de los sentimientos. Lo que vuelve esto importante es lo que tiene que ver en relación a tu juicio, en cuanto a cómo va tu vida en relación a lo que a ti te importa. Ahora, en la democracia esto es algo muy importante en lo que hay que poner atención. Esto incluye aquello que la gente valora, no nada más los valores hedonistas. Entonces, si vives en una sociedad colectivista y lo que te importa más es la comunidad que tú mismo y que tu familia, bueno, eso se va a reflejar en tu evaluación de vida. En segundo lugar, el equilibrio hedonista. El hecho de que haya mucha gente inteligente que siga pensando que el placer es lo único que verdaderamente importa, y no están locos ni están mal. Hay buena evidencia de que un equilibrio hedonista nos ayuda, equilibra la vida, y esto también se tiene que considerar en las políticas públicas. Y creo que estas métricas pueden ser muy útiles en cuanto al momento en el que se realizan las encuestas, en que le asignemos tiempo también, o se le asigne tiempo a actividades que son placenteras en relación a actividades no placenteras, como el viajar en transporte público. Bueno, también tenemos que ver que tiene que haber un equilibrio en lo que es hedonista y provoca valor, placer. Y también, a propósito, también tenemos el bienestar emocional, que creo que es lo que más cuestiona las definiciones de felicidad. Sabemos que no hay consenso en cuanto a esta definición. Podemos pensar en el bienestar emocional en relación a la salud emocional, como lo opuesto a la ansiedad y la depresión, por ejemplo. Y esto incluiría vitalidad, alegría, el fluir tranquilamente en todo lo opuesto que tiene que ver con ansiedad, depresión, miedos, etcétera. Y bueno, y también en relación al equilibrio hedonista, hay un estudio que se hizo en Alemania. Lo que encontraron fue que, como se esperaría, los desempleados se sienten menos satisfechos con su vida y parecen tener menos bienestar emocional. Les cuesta más trabajo disfrutar las mismas actividades que aquellas personas que sí tienen empleo. Y bueno, sí, están, sobre todo, la experiencia de su vida es en su mayor parte no placentera, en oposición a la persona que sí tiene empleo. ¿Y qué está pasando en relación a esto? Probablemente pueden tener tensión económica porque no tienen trabajo, pero hay gente que domina eso y lo puede abordar de otra forma, porque en lugar de ir a la oficina se quedan en casa y se ponen a jugar videojuegos, y a lo mejor así disfrutan la vida. Entonces, realmente para todos varía. Y bueno, esa es mi conjetura y es una pregunta empírica que se abre
refiere aquí a un estudio mayor, pero contar con medidas confiables, yo les diría que para esto el bienestar emocional sería el mejor indicador. Pensar también en el estado de ánimo, que nos puede hablar más de las condiciones actuales. Y yo no voy a leer toda esta lista, pero nada más para dar un sentido de cómo se puede medir el bienestar emocional. Aquí vemos esta escala, esquema a escala. Bueno, yo aquí nada más voy a resaltar algunas de las preguntas más interesantes, ya las resalté, y tienen que ver con cuestionarios de salud mental, porque la salud mental ha tenido mayor énfasis en relación al bienestar emocional, pero muchas veces se enfoca más a lo negativo. ¿Eres capaz de disfrutar, de reírte? ¿Te enojas fácilmente? Estas, a propósito, son claves para nuestra vida, para diario, para determinar si nuestros miembros de nuestra familia se sienten felices o no. Ok, entonces a continuación tendríamos que preguntar si esto sería válido para crear políticas, para verdaderamente establecerlo dentro de las políticas que queremos desarrollar. Bueno, yo lo que hice fue llevar a cabo mi investigación propia para ver cuáles son las medidas que apliquen y cuáles son los propósitos para nuestra agenda, por lo menos lo que vamos a cubrir el día de hoy, para algunos resúmenes. Sí, son confiables y pueden ayudarnos para generar o desarrollar estas políticas que tenemos en mente, y es genial poder ver, por ejemplo, que en el estado de Jalisco se están tomando los pasos pertinentes para poder lograrlo, para poder marcar la pauta en este sentido. John Roberts había mencionado anteriormente cómo este tipo de lineamientos nos dan información válida, pero los métricos que he detallado hasta el momento nos ponen en la mesa. Verdaderamente nos preparan el campo porque son información valiosa. De esta manera quisiera mencionar muy brevemente una objeción muy común que la gente refleja. En la mayoría de los casos la gente se refleja como felices, siempre indican que están felices en un sentido general. Sin embargo, hay preocupaciones o hay gente que, por ejemplo, se trata de comportar positivamente aunque tengan muchos problemas. Me parece a mí que hay un sesgo en los reportes. Los reportes, por ejemplo, nos indican qué tan feliz está la gente. No creo que este sea el problema. El problema tendría que ser analizado desde otra perspectiva. Digamos que tenemos este termómetro. Es un termómetro genial. Le vamos a poner etiquetas o los números, pero están en el lugar incorrecto. Por ejemplo, 10 grados es que estás muy bien o que te sientes bien. Así sería un termómetro muy útil, pero tienes que ver cuáles son los límites, cuáles son los factores que delimitan este resultado. La lectura que le des es lo que te va a simplificar tu trabajo o a complicártelo. Especialmente cuando estamos hablando de un contexto de desarrollo, que es el que nos atañe en esta agenda. Vemos escepticismo, sobre todo los filósofos clínicos verdaderamente odian la felicidad. No sé por qué los filósofos normalmente tienen quejas constantes y verdaderamente no llevan unas vidas muy felices. Y bueno, muchas veces tenemos términos en inglés que no se traducen muy bien, pero son términos como un poco insultantes. Tratamos de ver cómo la injusticia, la pobreza son factores que no de ninguna manera nos pueden llevar a ser felices. Pero hay otros aspectos en la vida, no solamente el ser pobre o el tener alguna tragedia, algún problema. La felicidad se debe de medir desde otra perspectiva. En San Luis, Missouri, probablemente ustedes han escuchado de esto, por lo menos en este momento en lo que a mí concierne, sé que la gente probablemente esté asaltando mi carro o esté robando mi carro, y va a haber obviamente un caso, no sé si ustedes saben, pero es un caso racial que en este momento se está llevando a cabo un fallo judicial, y probablemente mi carro que está estacionado en esa zona esté siendo asaltado. Por lo que les comento, son como problemas sociales por este fallo que se está esperando. Bueno, lo que se hace es tratar de utilizar a las Fuerzas Armadas para poder forzar la implementación de leyes. Digamos, Ferguson es la ciudad a la que me estoy haciendo referencia. Tenemos muy pocos policías por gente. Hay algo mal aquí. Hay algo que está mal por la distribución de las fuerzas policíacas, que no están bien equitativas en comparación con otras ciudades en los Estados Unidos. Ahora, queremos saber cuáles son los aspectos que más dañan el sentido de la felicidad. El caso de Ferguson que acabo de mencionar, les está yendo mucho mejor que aquellas personas en India en las cuales se acaba de rechazar los nuevos parámetros. Entonces las personas en Ferguson dicen, estamos contentos, y la gente de estas ciudades en India también puede decir, somos felices. Sin embargo, en Ferguson se está tratando de ver cómo una política podría mejorar el sentido de felicidad en la población. Nuevamente se mencionan los aspectos raciales en esta ciudad de Ferguson y el fallo que está en este momento llevándose a cabo. Bueno,
hablemos ahora de una tendencia que tiene que ver con enfocarnos en aspectos sin importancia. Por ejemplo, tratar de hacer que el gobierno se convierta en el gobernador o en el gerente de nuestras vidas. Tendríamos que verlo esto a un nivel más profundo. Obviamente, el gobierno tiene que estar involucrado, no puede hacerlo de otra manera. Cuando hablamos del estilo de vida y la infraestructura, las instituciones, las entidades gubernamentales gobiernan, liderean, llevan a cabo los parámetros sobre los cuales nosotros vivimos. También, por ejemplo, la inocuidad alimentaria tiene que ver con las leyes que implementa el gobierno o regímenes en los cuales trabajamos o las vacaciones que podemos tomar. Eso tiene que ver con leyes laborales. Ahora el urbanismo también es importante. Todo da forma a nuestra vida. En los Estados Unidos tenemos un modelo de desarrollo, que se denomina 10 Ponds o 10 lagos, 10 palmas, así le vamos a denominar. Básicamente estamos hablando de estas mansiones de amplias dimensiones habitadas por 3 personas cada una. Y creo que la hija ni siquiera está ahí, los hijos andan quién sabe por dónde o están haciendo travesuras. Bueno, no hay árboles, no hay un sentido de comunidad, las casas están totalmente aisladas. De hecho, hay 3 árboles. Los únicos que puedo ver son palmas o palmeras. Por eso le llamamos palmeras delgadas, pero son metálicas. Este es el lugar más horrible en el cual he estado. De verdad, no me gustó estar ahí, no me sentí muy bien. Y bueno, los hacedores de políticas no deberían de crear gente como esto, lugares donde viva gente con estas características, porque estás eliminando que se puedan unir. Bueno, con eso termino mi presentación. Gracias. No se le permite terminar la idea, pero lo que quería decir es que estas comunidades están aisladas entre sí. Gracias a Dan Heyron por estas interesantes intervenciones y útiles conceptos que nos ha regalado. Y bueno, ahora invitamos a Gordon Matthews a presentar su ponencia. Gordon Matthews vive en Hong Kong, es profesor de antropología de la Universidad China en esa ciudad. Ha escrito el libro ¿Qué hace que valga la pena vivir la vida?, cómo los japoneses y los estadounidenses dan sentido a sus vidas. Asimismo ha coeditado Las búsquedas de la felicidad. Bienestar en una perspectiva antropológica. Por favor, démosle una calurosa bienvenida a Gordon Matthews. La felicidad, la calidad de la vida y el bienestar. ¿Qué son estos? Bueno, tenemos estos 3 conceptos que tienen significados completamente diferentes, así como la connotación que se les da. La calidad de vida se utiliza como un indicador de la calidad de vida, la expectativa de vida y los ingresos. Aparentemente, la investigación tiene que ver con rehabilitación y cuidado de la salud. La calidad de vida indica básicamente estas medidas objetivas y examina lo que otros pueden evaluar sobre otra persona, variables que no aplican a uno mismo, sino a parámetros ya establecidos. La felicidad, del otro lado, podría entenderse como algo subjetivo. Es lo que se le da a un individuo, pero ¿quién podría decir si alguien está feliz o no? Tenemos fragmentos estereotipados, como se dice en inglés, es decir, ella está loca. Me parece que está loca, pero si ella es feliz así, pues ¿qué puedo decir? Bueno, la felicidad no es como la calidad de vida, porque aparentemente la felicidad no puede ser considerada desde la perspectiva de otros. Uno sabe si está feliz o no. Si la calidad de vida representa la característica objetiva, la felicidad entonces representa lo subjetivo. Y todo esto es porque lo que podemos ver y lo que podemos medir como indicadores de calidad de vida nos llevan a entender si la felicidad existe. Bueno, solamente si lo responden positivamente. ¿Cómo podemos evaluar entonces la felicidad? No hay manera de poder entender desde una perspectiva individualizada a menos que les preguntes directamente, ¿estás feliz? Bueno, ahora el problema principal con la felicidad tiene que ver con diferentes significados. En inglés, felicidad
podría ser haber comido un agradable alimento, para otros un buen matrimonio, para otros una buena relación con Dios, o para otros tener un buen carro. Una manera de entender la felicidad no es un resultado que valga para todos, y también es diferente en otros idiomas. Por ejemplo, en encuestas se ha visto una confusión entre felicidad a corto plazo y a largo plazo, y cuando se le pregunta en forma lingüística y entre culturas, hay algunos errores semánticos que aplican. Ahora, el bienestar está justo en medio de calidad de vida y felicidad. El bienestar divide la calidad tan alejada de nuestras vidas y la felicidad tan cercana como experiencias. Entonces tenemos que tener medidas para poder entender estos aspectos subjetivos y objetivos que mencionábamos anteriormente. Las preguntas relacionadas con el bienestar subjetivo normalmente tratan de minimizar la presión social que conlleva la felicidad. Ahora, esto no soluciona el problema de las diferencias culturales que hemos hablado hasta ahora. Sin embargo, nos lleva a comparaciones interculturales, y tenemos que entender que a lo mejor menos satisfacción es un término más comúnmente asociado a las culturas y más aceptado, y no necesariamente indica felicidad. Bueno, vemos dos áreas de dominio. Uno que tiene que ver como lo objetivo, que es la calidad de vida, y lo subjetivo, así como la evaluación de la gente cuando tratan de indicar si son felices o no y si tienen un bienestar subjetivo. Se ha mencionado algo anteriormente que tiene que ver con lo que vamos a detallar a continuación. La calidad de vida y obviamente el bienestar están conectados entre sí. Tenemos esta escalera, si ustedes la recuerdan, que nos puede tener más arriba o más abajo, pero también tiene que ver con un sentido de riqueza. ¿Qué pasa si tienes riqueza? No necesariamente eres feliz, o a lo mejor eres feliz pero te quieres suicidar. Bueno, hay investigación reciente que habla de diferentes países, naciones en su totalidad, que están en un sector de la felicidad, a pesar de que no tengan similitudes entre sí. Bueno, cuando hablamos del indicador de la naturaleza humana, podríamos ver marcadas diferencias. Los mexicanos, como se ha dicho anteriormente, son más felices en contraste con los de los Estados Unidos y más elevado que lo que responden los japoneses. Y este es un reporte llevado a cabo por John, es un reporte mundial. En cuanto a la felicidad se refiere, tenemos factores culturales, tenemos un análisis detallado que se requeriría para analizar esto más a profundidad. Sin embargo, tenemos la correlación en diferentes sociedades que no siempre están relacionados entre sí, por ejemplo, contextos sociales, históricos. Siempre tenemos que considerar estas diferencias. Ahora, ¿cómo la calidad de vida, la felicidad y el bienestar pueden medirse? La calidad de vida es el más fácil, porque normalmente involucra la comparación de criterios objetivos, y un investigador puede comparar resultados en cuanto al desarrollo humano, otros indicadores que sean pertinentes. No hay nada controversial en este sentido. Ahora, lo objetivo del bienestar también se puede comparar, se puede medir sin problema. Sin embargo, cuando hablamos de felicidad y este bienestar subjetivo, que es su primo directo, sí nos metemos en problemas. Las mediciones normalmente tienen que ver con encuestas, cuestionarios, este tipo de preguntas que tienen que ver con califícame tu vida del 0 al 10. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, aparentemente, superficialmente, son bastante directas las respuestas, pero las respuestas estadísticas de un bienestar pueden ser transparentes, puede haber una comparación transparente verdaderamente. Kroneman y Kruger escribieron en relación a esto, hablando del hecho de que el individuo puede responder en forma diferente a la misma categoría. Si Jim dice, yo estoy muy satisfecho, y Jim solamente dice que no, entonces ¿quién está más satisfecho que quién? Entonces, probablemente uno de los dos esté más satisfecho al otro, pero a lo mejor a uno no le gusta utilizar superlativos, y a lo mejor incluso cuando se siente deprimido. El Jim, por ejemplo, este señor Jim, es exagerado a la hora de expresarse en cuanto a su felicidad, y puede hablar de una emoción, y este es el equivalente de un 6, pero para el otro es un 10. Kruger y Kahneman lo que hicieron fue llevar a cabo un indicador por separado, una alternativa, digámoslo así, para entender esto en un intervalo más prolongado. Por ejemplo, tendríamos que medir no solamente en cuanto a la satisfacción de la vida, sino a los diferentes sectores o ámbitos, por ejemplo, el trabajo o la familia. Entonces, lo que hablamos en relación al bienestar no soluciona el problema en sí, sino apoya
con apoyos, por ejemplo, estadísticos, para que sean transparentes y que sean válidos, y entender las interpretaciones subjetivas y que verdaderamente sean valiosas para los resultados y que sean confiables. Incluso hay más problemas cuando comparamos el bienestar entre culturas, y qué es válido para una cultura y qué no lo es para la otra. Tenemos diferentes libros, y un capítulo de uno de esos libros que mencionó explica por qué los norteamericanos son más felices que los asiáticos del este. Bueno, aquí se refleja la realidad o la falta de felicidad en una sociedad. No habla de la gente como tal, sino de las sociedades. Por ejemplo, tenemos uno de los documentos más importantes, históricamente hablando, que indica que muchas veces la gente indica ser felices para sentirse verdaderamente norteamericanos. En sociedades como la japonesa, por el contrario, la modestia, la humildad es un valor clave. Uno no debe de estar presumiendo, no debe de andar por la vida presumiendo o gritar sobre su propia felicidad. Para indicar que eres feliz, incluso en una encuesta anónima, es de mala educación. Y bueno, yo viví en Japón durante mucho tiempo y esto aplica en realidad. Y esto verdaderamente no necesariamente significa que los norteamericanos sean más felices, sino que están más dispuestos a decir, sí, soy feliz y que no hay problema, lo digo al aire. Los japoneses no. Entonces, de forma progresiva, estas diferencias se están analizando. Wishim y Lucas analizaron esta diferencia más pertinentemente. Ellos lo que hicieron fue indicarlo en sus reportes en cuanto a bienestar se refiere, y hablan de manejo de la impresión que uno tiene en diferentes sociedades. Sin embargo, los estudiosos del bienestar continúan con la discusión en este tema. No se ha escrito algo como tal o un consenso. Por ejemplo, hay autores que indican que del 12 al 15% de variables pueden ser consideradas para indicar si eres feliz o no. La diferencia cultural tiene que ver con estas confusiones a la hora de analizar el bienestar, pero utilizar resultados de las encuestas que pueden ser culturalmente problemas puede bajar el nivel de la cultura, y la cultura entonces no entra en juego. Una persona que está buscando sus llaves, las llaves de su vehículo en la noche, y dice, oye, ¿dónde las perdiste? Y él lo que es apuntar hacia la obscuridad. Entonces, ¿por qué las estás buscando aquí? Y bueno, porque la luz está mejor aquí. Las llaves se me perdieron allá, pero la luz está mejor aquí. Entonces, con esto podemos entender cómo los estudiosos han conllevado una serie de datos y de encuestas en diferentes disciplinas y áreas de estudio. Probablemente la respuesta a las mediciones estadísticamente diferentes no nos van a llevar a injerencias, sino a resultados que nos llevan más allá, nos van a ayudar a dar un paso más adelante y entender cuál es la diferencia. Tenemos también diferentes formas no necesarias para esta investigación. Una tiene que ver con la interpretación étnica. Vemos a los antropólogos y a los lingüistas que tienen obviamente un conocimiento cultural de las culturas y deben ser consultados. Pero hay un problema, sin embargo, en la medida intracultural. En primer lugar, la traducción. Felicidad o satisfacción de vida en un idioma podría tener diferencias leves en otros idiomas, y las encuestas entonces van a ser prejuzgadas o van a tener estos sesgos. Hay que entender estas diferencias. Un término como satisfacción de vida puede traducirse fácilmente, sin embargo va a ser problemática. En algunas sociedades puede ser como una experiencia alejada de tu vida, y en otras culturas a lo mejor es lo que aplica sin mayor problema, la satisfacción en tu nivel de vida. El problema no solamente es lingüístico. También tenemos un problema más amplio que tiene que ver con el entendimiento cultural. El contexto cultural del bienestar debe entenderse en su totalidad por la sociedad antes de poder llevar a cabo un estudio estadísticamente relevante. ¿Cuánto importa la felicidad en una sociedad? En algunas importa más que en otros. Y esto en sí debe ser de amplio conocimiento de todos los involucrados. Por ejemplo, una construcción cultural que puede llevar a un resultado objetivo. Entonces, el resultado de la felicidad debe llevarse a cabo por medio de entrevistar a los individuos, y de esta manera entender cómo cada una de las culturas entiende los aspectos desde su propia perspectiva, su propio escenario. Esto nos va a dar una riqueza de conocimiento, de datos, para entender la complejidad de los individuos que están viviendo en contextos diferentes. Estas encuestas estadísticas solas no pueden darnos
los resultados buscados. Nos tomaría muchísimo tiempo y un gran esfuerzo llevar a cabo entrevistas con estas encuestas intraculturales o interculturales, mejor dicho, pero sí se pueden lograr. Si las personas que van a ser entrevistadas se seleccionan cuidadosamente representando un sector de la ciudad o de la población, mejor dicho, podemos tener, por ejemplo, conocimientos generales, nivel cultural o relaciones con sus propias religiones. Dependiendo de la población y de la cantidad o de la injerencia de dichos grupos sectoriales, podrían llevarse a cabo estudios completos. Tendríamos que ver el análisis del discurso. No puedo decir cuánta gente piensa esto, cuánta gente piensa en lo otro. No, tenemos que ver de qué manera expresan lo que creen y así se debe de analizar. Esto nos puede dar una base sociocultural para ahora sí entender estadísticamente cómo se puede llevar un análisis económico del bienestar. Entonces, estos estudios se pueden llevar a cabo desde diferentes índoles. Estas entrevistas se pueden hacer en una sesión o en 2 sesiones. Estamos hablando ahora sí de las entrevistas para darnos los datos estadísticos y podrían cubrir la historia de vida de estas personas. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Qué ha pasado contigo en los últimos años? Platícame de tu trabajo, tus amigos, tus sueños, tus miedos, tus creencias religiosas. También la sensación de la felicidad. ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Estás satisfecho? ¿Te sientes insatisfecho? Habla de la historia de tu vida. Habla. Eso es lo que queremos, que hablen en cuanto a su felicidad o la falta de ella. ¿Qué significa la felicidad para ti? Y, en tercer lugar, en estas entrevistas, preguntarle qué es lo que siente de la felicidad o sobre la felicidad dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que piensa tu sociedad o la sociedad en la que vives en relación a la felicidad? ¿Es igual a lo que tú piensas o es diferente? ¿Quién es más feliz? ¿Quién es menos feliz? ¿Y por qué? Que elaboren sus respuestas, que detallen sus respuestas, de qué manera son felices, de qué manera no, cómo aplica esto. Este tipo de preguntas puede permitir al entrevistador el descubrir cómo el perseguir estas ideas de felicidad se pueden lograr y cómo se pueden fusionar con diferentes características que pueden ser datos adicionales que pueden ser verdaderamente útiles en cualquier tipo de análisis. Ahora, estas entrevistas deben de ser grabadas, transcritas y traducidas y las notas deben de ser tomadas en forma individual, así como considerando los rasgos del lenguaje corporal de las personas entrevistadas y también hay que entender todos los detalles relacionados con la sociedad, la felicidad y los libros, por ejemplo, los libros que apliquen, qué películas ves, qué temas ves, qué asuntos ves que puedan tener una conexión con la sociedad que estás entrevistando o estos grupos seleccionados. También hay que entender los antecedentes de la sociedad, incluyendo las creencias religiosas, así como las relaciones de género, relaciones de familiares y las transformaciones culturales. Esto tiene que ser entendido previamente y en su totalidad antes de llevar a cabo las entrevistas. Es de suma importancia que las entrevistas sean escritas y descritas en su totalidad para que los entrevistados puedan ser entendidos sin interpretación adicional. En breve, los entrevistadores no deberían de copiar de una sociedad a otra lo que se está llevando a cabo o lo que se está analizando, sino tratar rasgos pertinentes a cada uno de los grupos analizados. No generalizar las entrevistas, entonces se podría tener ahora sí una imagen generalizada que refleje esa porción de la sociedad con un telón de fondo que nos va a dar final a estas encuestas y a los resultados arrojados. Los hallazgos deberían combinarse para que de esta manera se pueda lograr esto a profundidad y con un alcance mayor. Solamente por medio de estas combinaciones analíticas, los estudios etnográficos y estadísticos pueden surgir y pueden dar resultados. Ahora hay que entender cuáles son las sutilezas que pertenecen a cada uno de estos grupos analizados y lo que atañe a las sociedades. Y la tercera pregunta y la última tiene que ver con lo siguiente: la calidad de vida, el bienestar y la felicidad ¿deberían de ser estudiados? O sea, esa es la primera pregunta. ¿De hecho deberían de ser estudiados? La respuesta podría ser no. No necesitaríamos estudiar estos aspectos. Hemos hablado hasta el momento cómo la calidad de vida, el bienestar y la felicidad deben de ser analizados y cómo debemos de proceder. Hablemos, sin embargo, cómo estas estadísticas deberían de ser llevadas a cabo en cuanto a los estudios se refiere. Algunas personas a lo mejor van a hablar
en relación a la calidad de vida y cómo el bienestar no tiene nada que ver, o cómo vamos a hablar de mortalidad, otros indicadores, marcadores diversos que no se pueden objetar, aunque los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales probablemente jueguen o maquillen los datos, las cifras, para que aparentemente la calidad de vida tenga que ver con el bienestar. Estas estadísticas son de suma importancia porque nos indican en su totalidad lo que debe de hacer una sociedad para mejorar su bienestar. Sin embargo, los gobiernos deberían de estar preocupados con este bienestar subjetivo o esta felicidad. Los gobiernos verdaderamente deberían de trabajar para hacer o tomar pasos pertinentes para hacer que los ciudadanos sean más felices. Las encuestas en sí no explican, o por sí solas no explican por qué los individuos están más felices o no están felices, pero las entrevistas sí podrían darnos más información en cuanto a las fuentes o el origen de la felicidad. Incluso un gobierno, basándose en el estudiar los hallazgos de estas entrevistas, podría entender por qué la gente es feliz o no lo es. En algunas entrevistas, los individuos, digamos, que podrían responder que la razón por su falta de felicidad es la brecha entre los pobres y los ricos. Nunca me voy a poder comprar una casa, nunca voy a poder empezar con mi propia familia. Pero, ¿qué pasa con una persona que está dando una respuesta a estas entrevistas, pero que tiene tanto dinero que puede comprar incluso 10 casas, o incluso la discriminación contra el género femenino? Puede sentirse alguien frustrado, puede sentirse alguien completamente triste, y así debería de ser. O algo mejor, algo relacionado con el trabajo. Tengo que dedicarle todo el tiempo a mi trabajo, nunca puedo estar con mi familia. Esto no está correcto, esto no está bien. Entonces, estos problemas sociales pueden solucionarse en forma fácil, pero si el gobierno los toma en forma seria, sí se pueden enfocar o abordar desde otra perspectiva. Entonces, cubrir desde esta manera no solamente un rango de satisfacción de los seres humanos, sino ir un poco más allá, incluso los datos arrojados por estas entrevistas que nos puedan ayudar para crear otro tipo de políticas. Ahora, hay un factor más peligroso que considerar. Lo que cambia no las condiciones de la sociedad, sino las condiciones de los ciudadanos y sus mentes o sus conciencias. Michel Foucault ha escrito sobre las sociedades occidentales y cómo todo esto nos lleva del castigo a la medición de los ciudadanos, para ver cómo la calidad de vida, el bienestar y la felicidad deben de ser medidas y cómo deben apegarse a estos lineamientos. Esto es una forma insidiosa en cuanto al control que se puede llevar por parte del gobierno. Nicholas Rose ha discutido también cómo la psicología a finales del siglo XX ha creado este mecanismo para el control de mentes, control de conciencias, lo que se llama como sujetos gobernables. Bueno, el estudio de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad nos va a llevar a otras formas de control insidioso, pero aún más incidente. Debo de decir incidente, no insidioso, perdón. Entonces, esto nos puede llevar a analizar si verdaderamente la gente es feliz, o a lo mejor remoldear la mente de la gente para que digan que sí están felices. Entonces, si ese es el caso, la base moral del estudio de la felicidad no representaría un problema, pero la base moral sí debe de considerarse. La base moral, entonces, nos llevaría a eliminar este tipo de estudios. Nosotros, como investigadores, no podemos controlar la forma en que los hallazgos nos están llegando y cómo podemos incluirlos en algún lineamiento o alguna política. Lo que sí podemos hacer es incrementar el poder del gobierno, pero no permitir que nos manipulen, sino utilizarnos para nuestro propio beneficio. Este peligro que he mencionado se ha incrementado en forma marcada por la farmacología. Esto nos lleva a tener o contar hoy el día con acceso a fármacos que nos hacen, o drogas que nos hacen sentir felices, drogas que son legales. Y tenemos, por ejemplo, Isomna, que hace que todo el mundo pueda aceptar que un protagonista sea feliz, todos, incluyendo el protagonista. Los psicólogos y los psiquiatras indican que si la felicidad se puede llevar a cabo de esta manera, entonces va a haber una gran cantidad de fármacos que lo van a permitir. El principal desarrollo de este movimiento es el Prozac. El Prozac, que como ustedes pueden imaginarse, con una forma farmacológica en el futuro podría permitir a los terapistas o a los terapeutas para tener un incremento en cuanto a las píldoras se le están dando, para que la felicidad también sea incrementada, o que el gobierno va a regalar este tipo de fármacos, o incluso otro tipo de formatos o de presentación de los fármacos para permitir la felicidad. ¿Esta va a ser la forma del futuro? Bueno, esto va a ser más útil que lo que se había permitido considerar hasta el momento, pero al final de cuentas lo importante es ser feliz. Un estudiante mío llegó y me llamó la atención diciéndome lo siguiente. Me dijo, yo no quiero estar sonriendo
odio sonreír. El doctor me dio un fármaco para mi depresión y ahora tengo que reírme, tengo que sonreír, pero yo no quiero ser así, esto no es quien soy yo. Entonces, este tipo de fármacos que son prescritos para este tipo de personas aparentemente están más felices en este estado de felicidad subyacente, pero los lentes, por ejemplo, obviamente nadie va a objetar tener o oponerse a que utilicemos lentes para ver mejor frente a nosotros. Los fármacos son otro aspecto completamente diferente. La felicidad no es el valor más importante de la humanidad. Es de suma importancia que los seres humanos tengan también la posibilidad de no ser felices, de sentirse miserables, de sentirse tristes o de sentirse frustrados, dadas las circunstancias. Y los gobiernos deben siempre tratar de maximizar las condiciones objetivas para estos parámetros. Cuanto más educación haya, cuanto más presentes estén los atributos, más se va a entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, el gobierno debe de mantenerse al margen y no manipular estas conciencias subjetivas de la felicidad. Esta manipulación puede destruir nuestra humanidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gordon. Qué interesantes conceptos nos has regalado. Me acuerdo de Sabater, que dice que cada quien tiene derecho a su propia infelicidad. Antes de darle la palabra al último de los ponentes del panel, quiero decirles que hace rato se perdió la cartera de uno de los ponentes, pero ya apareció, lo cual es muy buen indicador de este auditorio. No hay ningún infeliz entre nosotros. Y bueno, sin más, quiero presentarles a Wenceslao Unanue. Él es miembro del Instituto de Bienestar y de Action for Happiness. Es investigador de la Universidad de Sussex, miembro del grupo de trabajo de expertos internacionales que colabora con Bután y la ONU en la implementación del nuevo paradigma de desarrollo basado en la felicidad y el bienestar, y es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Bienvenido, Wenceslao, por favor. Muy buenas tardes. Primero quería darle las gracias sobre todo a nuestros amigos de Jalisco por esta gran invitación que nos hicieron. Y yo lo que quisiera hacer es hablarles muy brevemente de por qué necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo y en particular por qué necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo basado en felicidad. Si nosotros miramos el estado del bienestar humano, y aquí quiero mostrarles algunas cifras bien concretas. Nosotros somos hoy día más ricos que nunca, al menos en el mundo occidental. Basta ver el crecimiento en el ingreso per cápita que ha tenido sobre todo este sector del mundo. Es cosa de ver los avances tecnológicos, los avances en salud. Hay enfermedades que nunca pensamos que se iban a curar o al menos detener y hoy día se puede hacer. Hemos puesto al hombre en la luna, hemos sido capaces hoy día, por ejemplo, basta tener una tarjeta de crédito para poder comprar y consumir prácticamente en cualquier lugar del mundo. Pero a pesar de eso, y tomando las palabras del ex primer ministro de Bután, a pesar de que somos más ricos que nunca y tenemos este gran progreso económico, social, tecnológico, el mundo está viviendo una encrucijada que en el fondo está poniendo en jaque el futuro del planeta. Y en ese sentido hay al menos 5, y digo al menos 5 grandes problemas que están poniendo en jaque el futuro de la humanidad y quiero planteárselos muy brevemente porque podríamos extendernos horas en este tema. El primero es la pobreza. Si nosotros miramos las cifras y basta ver lo que ocurre en el mundo, hoy día podemos decir que hay más de 1.000 millones de personas que viven en extrema pobreza con menos de $1,2 al día o independiente de cómo se mida, y hay más de un tercio del planeta que vive en pobreza. Ese mapa que está ahí es un mapa del mundo. Y mientras más rojo es el color que ustedes pueden ver, por suerte hay colores que no son tan rojos, mientras más rojo es el color, más pobreza hay. Y hay sectores que tienen entre un 80 y un 100% de pobreza. Hay personas y hay sectores donde los niños y las personas se mueren todos los días. Después, si nosotros vemos las desigualdades, que es otro gran problema,
y aquí les voy a mostrar algunas coincidencias, de esas que no son tan buenas coincidencias entre al menos Chile y México, por ejemplo. Si nosotros tomamos al mundo completo y comparamos el 20% más rico de la población del mundo con el 20% más pobre de la población del mundo, lo que nosotros observamos es que el 20% más rico consume un 86% de los recursos, mientras que el 20% más pobre consume menos del 1%, lo que es inaceptable. Entonces, esos son datos de finales de la década del 2000 en varios países de la OCDE, y donde ahí les decía que habían algunas coincidencias entre Chile y México. Chile es el país más desigual de toda la OCDE y en general se anda peleando el primer lugar de desigualdad. ¿Con quién? Con México. Yo me puse a revisar, porque esos eran datos, como les decía, de los últimos años del 2000, me puse a revisar el último informe de la OCDE, Society at Glance, hace muy poco, del 2014, y sigue exactamente lo mismo. Probablemente no van a ver, pero ahí al final de nuevo están peleándose el último lugar. Bueno, Chile gana el último lugar de las desigualdades. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la desigualdad y sobre todo para relacionarlo con felicidad y con políticas públicas? Tuve la suerte, junto con... hay más personas acá que están en ese grupo, que fuimos invitados a Bután más o menos hace un par de años. Y tuve la suerte de conocerlos a ellos dos. Ellos son Richard Wilkinson y Kate Piquet, y escribieron ese libro que está ahí, que es maravilloso, que se llama The Spirit Level. Y una de las cosas que nos mostraron en Bután, ahí están ellos dos en esa foto que nos sacamos cuando estábamos terminando ya la reunión de más o menos una semana, lo que Richard y Kate muestran es algo muy notable, y es que cuando se correlacionan los datos de desigualdad con problemas sociales, que uno podría asumir problemas que apuntan hacia una sociedad más feliz o a una sociedad menos feliz, la correlación es casi perfecta. En el eje de abajo ustedes tienen, como se puede ver ahí, tienen desigualdad, mientras más a la derecha los países son más desiguales, y en el eje vertical lo que tienen son problemas sociales. Y lo que se encuentra es una correlación, como les digo, casi perfecta. Entonces la desigualdad no es un tema de solamente decir, es que me duele la guata porque hay gente pobre, gente que está sufriendo, no tiene lo mismo que yo. No, es además un problema social y lleva a tener problemas sociales sumamente grandes. Como por ejemplo, esa es una lámina sacada textual del libro de Richard y Kate, y que lo que muestra es que las sociedades, en la medida que son más desiguales, tienen una serie de problemas que pasan, por ejemplo, desde las tasas de aprendizaje, pero que también están muy vinculadas con la violencia, con los homicidios, con las enfermedades mentales, con la sustentabilidad, etc. Entonces, por eso la desigualdad no solamente es un tema de ser buenas personas o de sufrir con el otro, sino que es un tema que también está vinculado a las sociedades y la capacidad de ser feliz. Una sociedad con esos niveles de desigualdad que tiene al menos mi país, no podemos llamarnos una sociedad feliz. Después están los problemas de salud mental. Basta ver cómo han ido creciendo los niveles de estrés, las depresiones, la ansiedad, por ejemplo. Se habla de que hay al menos 700 millones de personas que sufren de problemas de depresión, y eso que hay muchos lugares en el mundo donde ni siquiera se puede medir, y dependiendo de dónde y cómo se mida, la ansiedad puede ir entre el 15 y el 30% de la población, y son sobre todo los jóvenes, entre 15 y 18 años, los que han ido aumentando más esos niveles, y casi se ha duplicado esos niveles de ansiedad en el último tiempo. ¿Para qué hablar de los problemas que tienen que ver con el calentamiento global, con el cambio climático? Ahí está Ban Ki-moon, que es el secretario general de las Naciones Unidas, inaugurando la cumbre del clima hace muy poco, y lo que planteaba es algo que ya los reportes se han cansado de decir, que el cambio climático y la crisis medioambiental es probablemente uno de los desafíos más grandes que estamos viviendo hoy día en la humanidad, y hay datos que muestran que si no cambiamos nuestros ritmos de consumo necesitamos tener 3 planetas para el 2050 si queremos seguir a este nivel. En términos energéticos se habla que estamos consumiendo, por ejemplo, energía un 35% más alto de lo que puede recuperarse, y eso obviamente nos va a traer problemas de poder mantener la calidad de vida o los ritmos de vida que hemos tenido hasta ahora.
¿Para qué hablar de los temas de gobernabilidad, las crisis en Siria, Irak, lo mismo que está pasando en este país y también en tantos otros? Fíjense ahí el secretario general de las Naciones Unidas nuevamente cuando inauguró una de las cumbres hace muy poco, sobre todo el Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, partió el discurso diciendo algo que era bien impresionante. Partió el discurso diciendo: parece que el mundo se está cayendo a pedazos y desde la Segunda Guerra Mundial el mundo nunca había visto tantos problemas juntos como los que estamos viviendo ahora. Entonces, esos son los problemas, como yo les decía, al menos esos 5 problemas que son muy graves y que muchas veces no nos damos el tiempo de recapacitar acerca de ellos. Pero hay algo más, aparte de eso, que a mí me gustaría hacer énfasis y creo que es tremendamente importante y que muchas veces no le damos la relevancia que hay que darle. Y tiene que ver con imágenes como esa. Estas están tomadas, por ejemplo, no sé, en Forbes. Habla de que, no sé, ese porcentaje, no sé, la mayoría de los empleados en Estados Unidos insatisfechos con su trabajo. O después, por ejemplo, parece que ahí me pasé un poco, me pasé de una lámina, pero no importa. Había otro reportaje acerca de los empleados, cuántas ganas tenían de irse de sus compañías. Y este es uno de los que más me llamó la atención a mí, porque estaba viviendo en Inglaterra justo cuando la consultora Mercer sacó este estudio, y lo que mostraba, y de hecho lo titulaban Infeliz Año Nuevo. ¿Y por qué? Porque le preguntaban a las personas al volver, justo antes de volver de vacaciones a sus trabajos, y se declaraban literalmente miserables, tristes, depresivos, ansiosos, y solo porque tenían que volver a sus empresas. Imagínense que en Chile hicimos un estudio hace muy poco y los datos nos arrojaban cifras sumamente similares, de que aproximadamente un 60% de los empleados en nuestro país se declaraban infelices. Y es bien coherente con este reporte que hace Gallup Organization me parece que cada un par de años, donde se llama el estado o the State of Global Workplace, y muestra, por ejemplo, en un par de años, que estuve investigando el 2011 y el 2012, lo que muestra es, por ejemplo, cuántos empleados están involucrados con sus compañías en el trabajo. Y lo que muestra también es sumamente impactante, o sea, muestra que menos del 30% están involucrados con sus compañías, y cuando estamos midiendo altos niveles de involucramiento con sus compañías, estamos hablando de que menos de un 15%, o sea, prácticamente un 13% creo que es lo que muestran ahí. Siendo que está bien demostrado que cuando las compañías logran que sus empleados estén más involucrados, no solamente mejoran la salud mental de sus empleados, sino que a la vez pueden tener grandes incrementos en la productividad y en los mismos rendimientos de las compañías. Entonces, ¿por qué les muestro estos datos? Porque muchas veces no nos percatamos, sobre todo a nivel de políticas públicas, que hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas, y eso pasa por mejorar la calidad de vida también en las compañías, en los trabajos que ellos tienen. Piensen dónde es el lugar en que más gastamos nuestras horas en la vida activa. O sea, piensen cuántas horas nosotros invertimos en el trabajo día a día, y al final es donde nosotros podemos decir que o al menos que influencia tremendamente nuestra calidad de vida. En Chile hay un estudio que se llama el Suma al Trabajo, se le estoy mostrando algunos datos solamente, que por ejemplo evalúa el estrés en las personas. Y resulta que lo que encontraron, que si uno compara el 2013 y el 2014, los porcentajes son sumamente similares. El naranja y el rojo miden las personas que se sienten algo estresadas o muy estresadas, y nos da que prácticamente más de un 80% de la población en Chile, al menos de esa muestra, se declara algo o altamente estresada en el día a día. Entonces, eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en la felicidad, y por eso que la ciencia de la felicidad tiene mucho que aportar en este ámbito. Y es por eso que se habla de que en realidad necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, porque nuestro paradigma de desarrollo tradicional está basado fundamentalmente en los ingresos, en lo material, en el Producto Interno Bruto, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir hacia un paradigma que reconozca y coloque a la persona humana en el centro y su relación con el medio ambiente.
Entonces, por eso es que las Naciones Unidas en julio del 2011 adoptó esa resolución, que yo a mi juicio es una de las más notables de los últimos tiempos, y lo que hace, y esto fue adoptado con el pleno de los miembros, tomar una resolución que coloca a la felicidad en el centro de las políticas públicas e invita a los estados a promover políticas que tengan que ver con la felicidad, a medirla, a promocionarla, etcétera, 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 porque plantea que la felicidad tiene que ser o tiene que estar al máximo nivel de las aspiraciones humanas. Ahora, ¿por qué felicidad? Y es muy breve lo que pienso mostrarles. Y es súper simple, porque si uno mira los avances en lo que Richard Layard, por ejemplo, llama la nueva ciencia de la felicidad de su estudio no es nuevo. Lo que es nuevo es que han ido confluyendo una serie de disciplinas, por ejemplo, la psicología, las neurociencias, la economía, la filosofía, las instituciones, etcétera. Y hay grandes personas trabajando, aquí hay muchos más, simplemente ahí les puse algunas de las caras de grandes personalidades trabajando en esta nueva ciencia de la felicidad, y lo que han descubierto es que la felicidad nos hace bien. ¿En qué sentido? Que la felicidad tiene un círculo virtuoso. Y ese paper que lo escribió el padre de Robert, con Luis Tai, para este grupo de Bután, que hemos estado trabajando hace algún tiempo en este nuevo paradigma de desarrollo, yo lo encuentro un paper notable porque hace un resumen de los beneficios de la felicidad. Bueno, hay muchos papers, pero en este y en otros lo que se muestra es que las personas más felices no solamente, como se mostró acá, tienen mejor salud física y mental, sino que construyen además mejores relaciones sociales, son personas que se vinculan de mejor manera al resto, en el trabajo funcionan mejor y sus compañías al final son más productivas, y algo que es tremendamente importante para los desafíos que tenemos como humanidad, que se ha descubierto que las personas más felices luchan más fuertemente por la pobreza, luchan más fuertemente por disminuir las desigualdades y por proteger al medio ambiente. Entonces, simplemente para cerrar, para ir cerrando, quería mostrarles un par de datos sobre estudios que hemos estado haciendo en Chile. Y el primero es sobre por qué, o si es verdad, que las personas más felices contribuyen al medio ambiente. Y a mí por lo menos me llamó mucho la atención este paper de Kasser y Brown. Tuve la suerte de conocer en mi doctorado a Tim Kasser. Y este paper, que es del año 2005, se planteaba, porque mucha gente plantea que la felicidad es incompatible con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero cuidar el medio ambiente tengo que hacer esfuerzos que al final van a hacer que no esté tan feliz, o quizás las emociones que hay involucradas, como que es un esfuerzo adicional y por lo tanto son incompatibles. Pero lo que muestra este paper, al menos en términos correlacionales, es que son perfectamente compatibles. De hecho, encuentra correlaciones positivas y significativas entre la sustentabilidad o las personas que protegen el medio ambiente y las personas que son más felices. Entonces, lo que quisimos hacer nosotros, porque la mayoría de los papers, que no hay muchos publicados sobre esto, pero la mayoría de los papers que exploran felicidad y comportamiento pro medio ambiente, lo que han hecho es explorarlo en términos correlacionales y fundamentalmente centrados en el concepto de bienestar subjetivo como un todo. Nosotros quisimos ir un poco más allá y ver si es que había validez predictiva en términos longitudinales, y lo que encontramos en una muestra bastante grande del Reino Unido es que efectivamente hay validez predictiva. O sea, uno puede decir que longitudinalmente las personas más felices, o al menos con mayor bienestar subjetivo, sí protegen más el medio ambiente. Y por eso que la felicidad en este ámbito tiene una relevancia notable para el futuro del planeta. Y lo otro es un estudio que hicimos hace muy poco sobre si es cierto esto de que la felicidad efectivamente ayuda a funcionar mejor en el trabajo. Y obviamente no es uno, pero uno de los modelos más populares que hoy día existe sobre felicidad es el modelo que Martin Seligman le ha llamado el modelo PERMA. PERMA, por sus siglas en inglés, cada una de esas letras representa un componente de la felicidad. Por ejemplo, la P es de emociones positivas, la E es de involucramiento, la R es de relaciones con otros, la M es de sentido de vida, la A es de logro o achievement. Entonces, en ese grupo también tuve la suerte de conocer a Alejandro, que está por ahí, Alejandro Adler. Entonces yo le pregunté, bueno, y en el grupo, porque él estaba haciendo su doctorado con Martin Seligman, le dije, en el grupo, aparte de todos los temas que trabajan,
¿trabajan realmente el tema de las organizaciones? Y me dijo que sí, y súper generosamente me puso en contacto con las personas que están trabajando este tema en Pensilvania, con Peggy Kern, y justamente en ese periodo estaban desarrollando la primera validación de la encuesta PERMA en el mundo. Entonces también ellos generosamente nos permitieron en Chile ser parte de esta validación internacional y hicimos este pequeño estudio sobre florecimiento y desempeño organizacional. Entonces quería mostrarles unos pequeños datos. ¿Qué es lo que decidimos? Preferimos comenzar por el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero en Chile, y me imagino que en México y en otros países, al menos es uno de los sectores más duros para trabajar. De hecho, la Superintendencia de Seguridad Social pidió que se empezaran a monitorear los riesgos psicosociales en el sector financiero, en el retail y en el comercio. Entonces, una muestra bastante amplia. Y para ser súper concreto, ¿qué es lo que hicimos? Comparamos las personas más felices con las menos felices. Y lo que encontramos en que en todos los ámbitos, aquí por tiempo les voy a mostrar unos datos muy cortos, lo que encontramos, por ejemplo, que si uno toma la satisfacción laboral de las personas más felices, casi un 20% más alta que la de los menos felices, y todos sabemos los que hemos estudiado comportamiento organizacional, que la satisfacción laboral es un gran predictor de la productividad laboral. Después, en términos de productividad laboral, encontramos algo sumamente parecido, casi un 10% de diferencia entre las personas más felices y las menos felices. Pero a mí, al menos, lo que más me llamó la atención es que cuando evaluamos agotamiento emocional, había casi un 60% de diferencia entre las personas más felices y menos felices. ¿Se acuerdan cuando les mostré los datos de las personas que sufren en su trabajo, que lo pasan mal en el día a día, que tienen tremendos niveles de estrés? Lo que ocurre ahí es que si uno logra convencer a las organizaciones de que trabajen el tema de la felicidad, al final lo que estamos haciendo es contribuir a un deber moral que tenemos en mejorar la calidad de vida de las personas, pero a la vez es un buen negocio para las empresas, porque estos datos lo que muestran es que al final estas personas producen más. Entonces, como esos cortes que uno puede hacer entre los más felices y los menos felices al final pueden ser arbitrarios, ¿dónde pongo en punto de corte? Utilizamos un modelo estructural, que es un modelo que estadísticamente es muy poco probable que alguien lo debata, con análisis bastante modernos, y lo que muestran es exactamente lo mismo. Lo que se encuentra en diferentes ámbitos de variables duras organizacionales es que en la medida que las personas son más felices o tienen mayores niveles de florecimiento, mejoran todos esos indicadores. Y después lo que quisimos hacer, simplemente con esto termino, para ver qué tan robustos eran estos indicadores, usamos una escala de florecimiento distinta que fue desarrollada el año 2009 por Robert y otros colegas, y lo que encontramos fue exactamente lo mismo, correlaciones desde medianas a altas en esta otra escala de florecimiento humano, que en este caso lo que mide son cosas distintas, pero mide cosas como las relaciones, la autoestima, el sentido de vida, el optimismo. Entonces, en conclusión, cuando nosotros logramos que las personas sean más felices en las organizaciones, lo que estamos haciendo es contribuir a su calidad de vida y también a que a las empresas les vaya mejor. Y por eso es que nosotros necesitamos un nuevo paradigma, un paradigma que ponga la felicidad en el centro de lo que nosotros queremos construir como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Wenceslao. Qué interesante articulación de elementos. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Antes de que todo el mundo corra, permítame dos cosas. Una, rescatar algunos puntos importantes de lo que hemos escuchado. Nos han dicho, bueno, el bienestar entre la felicidad y la calidad de vida. La felicidad, un balance entre el deseo y la felicidad. La importancia de las diferencias culturales en las emociones. Cómo la gobernanza importa para nuestra felicidad, cómo la felicidad es una ciencia democrática, cómo el gobierno no debe de hacer pensar que las personas sean felices, sino propiciar las condiciones para que los individuos puedan procurar su felicidad, el impacto de nuestras emociones en nuestra vida y por tanto su importancia en las políticas públicas, lo importante que es la promoción de expresión de las emociones y no la promoción de la felicidad como tal, cómo es importante promover el bienestar y reducir el malestar con esta visión subjetiva pragmática, que más que teoría tiene que ser esta construcción social de los objetivos y de los ideales sociales.
esta correlación, por ejemplo, casi perfecta entre desigualdad y felicidad. Realmente nos han regalado conceptos maravillosos estos 5 extraordinarios ponentes, que es un honor tenerlo.